Los Nunos han cruzado la muralla y con su paso miles de ciudades son arrastradas sin piedad, con el único objetivo de llegar hasta el emperador. El fuego y el horror son ahora una costumbre en China. Los civiles son reclutados para una guerra prácticamente perdida y una joven busca salvar a su padre de la guerra, desafía las reglas, se disfraza y salta hacia el horror de la batalla. La inspiradora historia de una flor que florece en la adversidad. Esto es Mulan. Hola, soy Sofía, estudiante de la carrera de Derecho y esto es Derecho con D de... El programa donde buscamos que el conocimiento legal llegue a todas partes a través de la magia de las películas con las que crecimos, usándola para explicar términos, conceptos, teorías de derecho y alejándonos un poco de lo serio que lo caracteriza. Hoy, de nueva cuenta, tenemos con nosotros a José Luis. ¿Cómo estás? Bien, Sofi. Como siempre, muy contento, emocionado. Ya sé de qué película vas a hablar y hoy sí no te voy a decepcionar porque esta sí la vi. Excelente, maravilloso. Y tenemos el gran honor de contar con el licenciado José Alfredo Jiménez. Es uno de los profes más queridos de la carrera y que realmente ya queríamos tenerlo desde hace mucho en este podcast y por fin pudimos con las agendas tan apretadas de los abogados. Pero Lick, bienvenido, ¿cómo está? Hola Sofía, muy bien, muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho, muy contento de estar aquí y la verdad una película muy interesante a analizar. Va a estar muy padre, pero antes, platíquenos un poquitito de usted, de su trayectoria como abogado, para que todos lo conozcamos un poquito más. Bueno, yo soy egresado por esta universidad, egresé por ahí del 2012, orgullosamente ibero. Actualmente estoy cursando una maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil y soy colaborador del despacho AFA Laguna. Tengo ya casi... Pues empecé el primer semestre a pasantear. Tengo ya casi 20 años de experiencia en esto de litigio y estoy muy contento, casi todo en el área civil, mercantil y familiar, y estoy muy contento de poder estar aquí, de poder aportar un poquito de conocimiento a este podcast y a esta brillante idea que tienes tú de desarrollar estas películas. Ay, muchas gracias. Pero bueno, pregunta obligada para nuestros invitados. ¿Película favorita de Disney League? Rey León. Rey León. Gran película. ¿Y su segunda película favorita? Definitivamente debería ser Mulan. ¿En serio? Sí. Órale. Justamente, bueno, ya lo vieron en el título, pero esa es la película de la que vamos a hablar hoy. Digo, ya aquí nuestros invitados la conocen, pero como siempre, un poco de contexto para quien no se acuerda de la película. Si no se acuerdan, vayan a verla. Cuenta la historia... Bueno, no, primero vamos a empezar. Sabemos que es de Walt Disney Animation Studios, es de 1998. Estuvo nominada a Mejor Banda Sonora en los premios Oscar, porque todavía no existía la categoría de Mejor Película Animada, si no me equivoco. Okay. Porque yo creo que fácil la ganaría. Sí, en ese año seguro, sí, claro. Seguro sí. Ahora sí, en esta historia conocemos a Mulan. Es una joven que para evitar que su padre, un veterano de guerra, grande y enfermo, combata una vez más para salvar a China, se enlista en el ejército haciéndose pasar por un hombre para pelear en el ejército chino contra los hunos. Esta cinta está repleta de tensión, secretos, expectativas, autoconocimiento y mucha valentía. Con una de las mejores bandas sonoras del universo, en mi opinión. La hace perfecta para conocer del derecho desde una perspectiva que muy pocos conocen, pero que sin duda te harán ver la película de una manera muy diferente. Yo sé que en todos los episodios digo que es mi película favorita, pero creo que parte de crecer es admitir que tengo una princesa favorita. ¿Y es Mulan? Y es Mulan. Mira. Mulan es mi princesa favorita. Yo creo que podemos aprender muchísimo de esa película. Y justamente hoy vamos a hablar de el derecho en el ejército, cuál es la diferencia con el derecho civil, qué es el derecho civil y todas esas interrogantes que normalmente no nos hacemos, pero que justamente podemos ejemplificar muy bien. Bueno, es muy importante
añadir que no sé si sabían que Mulan se inspiró en una balada folclórica china. Ok, yo no sabía. Yo tampoco tenía conocimiento. Sí, esta balada cuenta la historia de una niña que se viste de hombre y se une al ejército para ocupar el lugar de su padre, porque como en la película no tiene un hermano mayor que pueda suplirlo, porque solo podían enlistarse hombres. Uh-huh. Y hay varias versiones de esta balada y en algunas de ellas dicen que Mulan tenía una hermana chiquita y que pues también la deja sola cuando ella se va a la guerra y bueno. Esta historia se ha escrito y vuelto a contar de innumerables veces, pero hoy vamos a hablar desde la versión de Disney, por supuesto con mucho respeto a la cultura y siempre con el único ánimo de entretener y pues educar un poquito, porque no sé si sabían, pero hubo un revuelo bastante grande de la cultura china para con esta película porque decían que ridiculizaba al ejército y que hablaba del honor de una manera que no representaba de manera tan fidedigna la cultura que intenta representar. Por eso, no sé si vieron la versión live action de esta película. No, yo no. No, yo esa sí tampoco la vi. No, yo tampoco. Pero creo que no tuvo tan buenas críticas, ¿sí? No, y la verdad, como amante de la nostalgia de Disney viejito, no quise verla, pero pues dato interesante, también por eso hicieron muy diferente a la película, para respetar un poquito más la cultura y de todas maneras no fue muy aceptada, ¿verdad? Pero bueno. Ya, ok. Ahora sí, comencemos. ¿Les parece? Sí, muy bien. Claro. Perfecto. Al inicio de la película vemos una escena muy dramática donde los Hunos, que son este grupo que busca el poder, que busca invadir China, llegan a la Gran Muralla, iniciando así la invasión. Bueno, de acuerdo con la historia, esto no es del todo correcto, esto no es del todo exacto. Cuando existían los Hunos no existía la muralla china y pues no vamos a hablar de temas de historia porque la verdad no somos expertos aquí en historia. Pero dejando un poco ese lado, conocemos a Mulan, una mujer que no se comporta como todos esperan. De acuerdo a la tradición, ella tiene que asistir con una casamentera para encontrar marido, y esta es una tradición muy muy importante, y a lo largo de la película se habla mucho de las costumbres y tradiciones. Y aquí va la primera pregunta: ¿por qué la costumbre y las tradiciones son tan importantes en el derecho? Bueno, realmente el derecho, una de las fuentes es la costumbre. Realmente de los usos reiterados que hemos tenido en el desarrollo de las sociedades, de ahí empezó a surgir mucho el derecho. Entonces, pues estas costumbres que teníamos anteriormente, que todavía siguen prevaleciendo, a final de cuentas nos han ayudado a desarrollar nuestro ordenamiento jurídico actual. Sí, porque las leyes no surgieron de la nada. Exacto, la ley surge es una idea del hombre, pero a final de cuentas surge precisamente de decir, bueno, el comercio surge del trueque, vamos a intercambiar o era la costumbre intercambiar algún producto por otro, y de ahí surge y empezamos el comercio y de repente empezamos la regulación, ya empezamos a decir, esto es un acto de comercio, esto es derecho mercantil. Y de ahí surgen mucho las cuestiones de nuestro derecho actual, ¿no? Pues de hecho, creo ¿De que... costumbres? De costumbres empezamos con las costumbres. Okay. Y es una de las fuentes que empezamos a tener del derecho. Las costumbres, y también empezamos a establecer principios generales que decíamos, bueno, esto se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir. Y a final de cuentas, de ahí surge o de ahí emana precisamente lo que hoy conocemos como los códigos, las leyes, los ordenamientos. Pues justo por eso el Código de Comercio es de los más antiguos que existen, ¿no? Sí, es de los más antiguos que existen. Inclusive lo publica Antonio López de Santana, ¿no? O sea, desde allá viene el Código de Comercio. Órale. Y, bueno, pregunta un poco extraña. Lick, ¿cuál es su principio general del derecho favorito? Para los que no saben qué es un principio general del derecho, son como que estas frasecitas y reglas que están generalizadas como... el que afirma está obligado a aprobar, que son cosas que no están como tal en la ley, pero que deben ser acatadas y deben seguirse. Entonces tal vez es una pregunta un poco rara. ¿El que afirma está cómo? El que afirma está obligado a aprobar. Ok. Pero ¿cuál es su principio de derecho favorito? Mira, a mí me gusta mucho el aspecto de decir, bueno, lo que yo pacto, lo que yo digo, lo tengo que cumplir. Entonces yo diría que el pacta sunt servanda. ¿El pacta cómo? Pacta sunt servanda. Ok. Muy bien. Es que aquí decimos cada vez que hay alguna término así, que le digo a Sofía que parecen como hechizos de magia, ¿no?
Yo creo que mi favorito, digo que no es principio general del derecho como tal, pero de boca solo los besitos, todo lo demás va por escrito. Ahí dejo el dato. Ese está muy jocoso. Muy importante. Digo, obviamente, pues... Ahora sí que papelito habla, Sí, ¿no? papelito habla, vaya. habla. Sí. Ok. Aunque, obviamente, por favor, eso no lo citen en ningún lado. No tiene validez legal, pero es consejo, vaya. Es como underground, ese. Sí, Ok. es chiste de abogados, pero bueno. Muy bien. Bueno, siguiendo con la película. Mulan no tiene suerte con la casamentera. Le va muy mal. La llena de café, hace un escándalo. Bueno, Es le que va como terrible. que justo rompe el molde, ¿no? No es Sí. no es la típica mujer que quiere seguir estas reglas. Por eso creo que se vuelve una película tan importante y adelantada a la Muy época. adelantada. Porque eso Sí. es algo que ahorita las mujeres lo pelean, lo gritan mucho o defienden mucho como este modelo de la mujer que no es esta figura que solamente sirve para formar una familia, estar a cargo de ciertas labores del hogar, ¿no? Entonces por eso es como muy importante esa figura de Mulan que vemos. Sí, aparte de que es una figura histórica, digo, estamos hablando de las dinastías chinas que ya tenían estos historias de mujeres que se ponían enfrente de los hombres a decir, bueno, yo también puedo. Pero justamente por eso le va tan mal con la casamentera, que es quien la iba a juntar, vamos a llamarle así, con un prospecto para que se casaran y fueran todos muy felices, ¿verdad? Uh-huh. Y después de un maravilloso número musical de la gran canción Mi Reflejo, que en inglés la interpreta Cristina Aguilera, breve comercial, es increíble. Uh-huh. Un número musical que nos hace cuestionar un poco también quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Empiezan a sonar tambores. ¡Oh, sorpresa! Están reclutando a soldados para que peleen contra los hunos que están invadiendo China. Y un hombre de cada familia deberá enlistarse en el ejército imperial. Lick, esto podría traducirse en México como un decreto de reclutamiento obligatorio. Pues propiamente como un reclutamiento obligatorio. Antes sí se concebía el hecho de que tenías que, para poder realizar trámites, realizar tu cartilla militar. Y para poder aspirar a un cargo público tienes que tener la cartilla militar. Ahora realmente no tiene ese peso que anteriormente tenía. Inclusive podrían pasar gente sin haber tenido su cartilla militar y desarrollar su vida, ¿no? Ya se ha dejado como muy optativo, pero realmente así como reclutamiento forzoso, pues no tenemos ahorita un aspecto así en México, ¿no? Y porque, bueno, sabemos que obviamente en el contexto histórico, pues las mujeres no tenían, de hecho dice, tú eres una mujer, no, tienes que aprender a no abrir la boca en presencia de un hombre, pero entonces digo, por eso se tuvo que identificar Mulan como un hombre, que es lo que sigue en la película, para ingresar al ejército. Uh-huh. Pero actualmente las mujeres sí pueden ser parte del ejército, ¿no? Sí. Curiosamente, la mujer en la vida del ejército, según los datos del mismo ejército mexicano, va desde 1910. La revolución. La revolución. Las Adelitas, ¿no? Pues las tenían más en los procesos de logística, procesos como más administrativo, ¿no? Eso es la concepción que tenía el ejército en ese momento propiamente de la mujer, ¿no? Como un aspecto más administrativo y logístico. No, las Adelitas pues ya surgen en un revuelo precisamente por todo el contexto social, pero desde el punto de vista del ejército, un modelo de una mujer que está es administrativa y está en la logística. Okay. Posteriormente fue cambiando más o menos por el 1934, se abrió la puerta, pero en el área de enfermería. Uh-huh. O sea, volvíamos a ese encasillamiento un poquito de que, bueno, la mujer enfermera. Uh-huh. Para cuidar. Sí, para cuidar. Sí. Exacto. Entonces fue avanzando, pero es hasta los 2000 que se empieza a abrir un poquito ese panorama para las mujeres. O sea relativamente tiene poco. Relativamente tiene poco. Como ya una función propiamente militar, ¿no? Sí, relativamente tiene poco, como una función militar. Inclusive creo que por ahí del 2000, porque por ahí te da el dato, bueno, no recuerdo el año, pero apenas se abrieron hasta hace poquito ciertas carreras que había en el heroico colegio militar para las mujeres. Uh-huh. O sea, relativamente son pocos los años, 25 años es poco tiempo para decir que abrimos carreras militares hacia las mujeres, ¿no? Sí, pues es que apenas en el año 2000 se le reconoció en la Constitución
a las mujeres con los mismos derechos que a los hombres. Entonces, tiene muy poco. Digo, yo nací en el 2002. Digamos que me tocó una época pues bastante privilegiada como mujer, pero hay que ponernos en el contexto de que esto tiene muy poco. Y es muy impresionante porque, de nuevo, ya se hablaba de una igualdad desde hace muchísimos años, y esto claro que se ve reflejado en nuestras leyes, porque al final pues las leyes tienen que responder a un contexto social, tienen que responder a una realidad histórica que pues por supuesto que va evolucionando. Pero entonces usted cree, digo, la verdad es que yo no tengo idea, pero que actualmente si se emitiera un decreto de reclutamiento, ¿reclutarían por igual a hombres y mujeres? Mira, ya tienen grados militares, por ejemplo, digo, yo pues he sido un ferviente seguidor del taekwondo, y tenemos a una mujer muy destacada en este deporte como es María del Rosario, y María del Rosario ya tiene un grado militar, entonces ella pertenece al ejército. Yo creo que sí se reclutarían, no sé si se les darían las mismas funciones, eso sí tengo dudas, pero sí se reclutarían también mujeres. Sí, ahorita recuerdo también Alejandra Valencia, la arquera, también tiene un grado militar, creo que la acaban de ascender justamente. Sí. Pero sí es impresionante cómo poco a poco, digo que debería ser más rápido, ¿verdad? Pero poco a poco las mujeres en el ejército pues van teniendo más rango, vaya. Bueno, después de la infame frase que ya mencioné de debería enseñarle a su hija de no abrir la boca en presencia de un hombre, a Mulan se le ocurre la grandiosa idea de hacerse pasar por el hijo inexistente de su padre para servir en el ejército en lugar de él. Ahora, la personalidad que crea de Pink, no existe. No existe. Y yo creo que nos estaremos metiendo un poquito de derecho penal, que pues me fascina. Si escucharon el podcast anterior saben que me encanta. Pero, ¿usted cree que podríamos decir que Mulan estaría cometiendo el delito de suplantación de identidad, tomando en cuenta que la persona la que finge ser no existe? Fíjate que, bueno, ese sí es un ámbito más tuyo. Pero sí lo estuve pensando, cuando volví a ver la película. Fíjate que yo lo veo más como una autopercepción. Ahora sí que vámonos a los atributos de la personalidad. Es decir, que tienes derecho a un nombre, tienes derecho a una capacidad, a una nacionalidad, a un grado espiritual, tienes también a una identidad, ¿no? Entonces, si analizáramos que bueno, hay una suplantación de identidad, yo diría, bueno, para poder lograr ese cometido se tuvo que autopercibir como un hombre. Es decir, tuvo que provocar un cambio para decir, bueno, en este momento yo me autopercibo como hombre, es la proyección que le estoy queriendo dar al mundo, y así quiero que me perciban, que me estoy representando como hombre, ¿no? Y a lo mejor yo no lo veo tanto como una suplantación, sino como una autoproyección, ¿no? Sí, como un ejercicio de su propio derecho, y de nuevo, una película muy adelantada a su época, porque esto lo podemos ver con las luchas hoy de los derechos de la comunidad LGBT. Entonces, sí, impresionante. Digo, obviamente no estoy diciendo que Mulan... No, para nada. Cada quien la interpretación de la película, ¿verdad? Pero pues claro que son derechos que todos tenemos y que cada quien desde su vida y cómo la va llevando, pues los puede hacer valer, y por eso es importante que los conozcamos. Además, bueno, aquí va la pregunta muy importante. Mulan puede ser juzgada por eso, juzgada en el sentido legal, obviamente. Porque después nos enteramos de que la pena porque ella se haya vestido de hombre e ingresado al ejército como tal es la muerte. Pero Mulan podría ser juzgada, de nuevo, legalmente, como cualquier otra persona, como nosotros civiles, porque pues ella ya era parte del ejército. Bueno, aquí la cuestión es esa propiamente que dices. Está desempeñando una actividad como parte del ejército. Entonces... aquí vino un cambio muy importante en México en el 2014. Ese cambio separa precisamente o modifica el Código de Justicia Militar, porque antes conocíamos que los militares tenían un fuero. Entonces, pues a veces había o cometían delitos en contra de los derechos humanos, y pues no tenían, o más bien solamente existía un juzgado militar que era el que los juzgaba, pues realmente, válgame la redundancia.
pero precisamente a raíz de una determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Valentina Rosendo Cantú contra México, para meter un poquito de contexto, en el 2002 esta persona, Valentina Rosendo Cantú, fue atacada por elementos del ejército mexicano. Ella tenía 17 años en ese momento. Pues no recibió propiamente una justicia por parte del Estado mexicano. Pues los juzgados militares ahí se hicieron un poco omisos. Llega este caso hasta la Corte Interamericana y es hasta 2010 que se resuelve este caso, y la Corte Interamericana le dice al Estado mexicano: oye, aquí hubo una violación a los derechos humanos, ¿no? Y empieza ese revuelo, porque en esos años estaba empezando todo el auge de los derechos humanos en México, que en el 2014 se hace esta modificación al Código de Justicia Militar. Qué increíble, ¿no? Que en el 2010 estaba como que este auge apenas, sí. Sí, pues es que la reforma en derechos humanos es muy nueva. Y antes sí se reconocían las llamadas y bueno, garantías individuales y toda la cosa, pero ya al cambiarlo a derechos humanos y en la Constitución reconocer que tus derechos no solo son los que vienen en esta Carta Magna, bueno, que ya no se le llama así, pero en esta, sino que también en todos los tratados de derechos humanos, bueno, todos los tratados internacionales que hablen sobre derechos humanos, amplía nuestra visión muchísimo, porque no solo es lo que está aquí en México que te reconocen como tus derechos, sino lo que la comunidad internacional te reconoce por el simple hecho de ser humano. Y digo, este tema ya lo hemos tocado en muchos otros episodios, pero de nuevo es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque son tus derechos y debes conocer tus derechos, pero sí es algo muy nuevo. Y bueno, en lo que sigue de la película, vemos a Mulan llegando al lugar a donde va a entrenar, que yo creo que es de mis partes favoritas porque es muy, muy divertido ver cómo al inicio de verdad la pobre no la arma. No. Pues es que claro, ella pues se dedicaba a cuidar a su papá, estar en su casa, y que de repente llega a un campo donde la ponen a entrenar como militar. Pues claro que al inicio no estaba dentro de sus capacidades físicas, pero conforme va avanzando en un... ¿Cómo se le llama? Cuando... En un montaje, vaya. En un montaje con una gran canción también, Hombres en Acción, donde pues vemos su... Gran canción. Está muy buena para el gimnasio, por cierto. Sí. Si quieren usarla. Pero... Es buena. Sí, es muy buena. Y vemos cómo pues ella va avanzando en este entrenamiento hasta llegar a ser la número 1 de su tropa. O sea, de verdad no poder hacer absolutamente nada. Ella le dijo a todos los demás: con permiso, yo soy la mejor y lo siento mucho. Y justamente porque esa tropa ya estaba funcionando bien, y obviamente con la intervención ahí de Mushu, un personaje maravilloso. Yo creo que es de los mejores personajes de todo Disney, que la voz la hace Eugenio Derbez. Pues hacen un poco de trampita y los mandan como tal a la guerra, porque hasta este momento nada más estaban entrenando. Pero bueno, vamos a una de las escenas más fuertes de la película, que es cuando esta tropa que encabeza Shang, que es el general de Mulan y de todos ahí, los amigos, llegan a un lugar donde ven que todo está incendiado, que todo está destruido, porque los hunos llegaron antes que ellos y se enfrentaron con la tropa, con la otra tropa del ejército. Y bueno, yo creo que es una de las pocas películas de Disney en donde se ve como tal una escena tan cruda, porque hay un sinnúmero de personas que ya no están con vida. Y esto lo podríamos catalogar como un genocidio. Bueno, primero, ¿qué es un genocidio? A final de cuentas, el genocidio sería pues, la matanza por parte de un estado de una cantidad grande de personas, ¿no? Y pues nosotros le decimos también que son crímenes de lesa humanidad, ¿no? A final de cuentas son crímenes que atentan contra, pues por así que las personas y la dignidad de las personas y el estado más humano de las personas, ¿no? Sí, yo creo que lo consideraría como un genocidio. A final de cuentas, pues
acabaron con ese pueblo en ese momento, ¿no? Y sí, es una escena fuertísima hasta el grado de que el capitán recibe el casco de su padre y se da cuenta de lo que acaba de pasar ahí, ¿no? Le cae el 20 de lo que está sucediendo ahí. ¿Es la escena donde encuentra la muñeca? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, esa escena de verdad, cada que la veo, es impresionante porque es algo muy vigente. Uh-huh. Entonces, entendemos que cuando un estado está en guerra, le llaman, vale la redundancia, un estado de guerra. ¿Eso qué significa? Un estado de guerra. Por ejemplo, digo, ahorita tenemos varios conflictos a nivel internacional y es donde, sí, cuando un estado entra en este proceso, donde hay un conflicto con otro estado, puede haber hasta suspensión de derechos, puede haber, ¿qué quiero decir con esto? A lo mejor los derechos que estábamos acostumbrados, por ejemplo, por decir uno muy sencillo, libre tránsito. Es decir, yo puedo moverme por todo el territorio mexicano como yo quisiera. Si hubiera una situación así, a lo mejor se suspende ese derecho para proteger otro derecho más fundamental que es la vida, ¿no? Los toques de queda, ¿no? Los toques de queda. Los toques de queda podría ser una pues, suspensión parcial a ese derecho para proteger uno mayor, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, después de después de una batalla épica, porque recordemos que después de justamente de esta escena se topan con los hunos, Mulan se vuelve la heroína por primera vez porque lo hace en varias veces, o sea, en varios momentos de la película. Realmente no es de una vez, sino en muchas ocasiones salva a China. Claro. Recuérdenlo, salva a China. Es la escena de cuando manda el cohete. Sí, manda un cañón. Un cañón a una montaña, se cae la montaña con nieve enterrados. Y entierra a todos los hunos. Uh-huh. Gran escena. Uh-huh. Pero después de eso, Mulan es descubierta. Se enteran de que no es un hombre, sino una mujer. En una escena bastante chistosa porque de repente ella tiene blush labial delineador cuando está a punto de morir. Pero bueno, son licencias creativas, ¿verdad? Uh-huh. Pero en este caso, Shang le perdona la vida porque justo en la batalla ella lo salva. Pero, obviamente, pues la pena de muerte en México no es opción. ¿Por qué la pena de muerte no está permitida en México? Además de lo obvio, ¿verdad? Como por qué el Estado mataría a alguien. Ha sido un tema discutido. Inclusive se usó en alguna campaña política como para obtener más votos. Pero a secuestradores, ¿no? A secuestradores, esa era la... Me acuerdo que esa era la sí, campaña. se usó. Pero realmente no podríamos adoptar esta figura porque México firmó un tratado a nivel internacional donde efectivamente no está considerando o no considera parte de su legislación la pena de muerte. ¿Cuándo se prohibió? Realmente, no te soy sincero, no recuerdo el dato del tratado. Ya tenemos tiempo que sí se firmó y precisamente como es vinculante y como a final de cuentas tenemos que cumplirlo, no podemos imponer o poner como castigo la pena de muerte. Yeah. Si vinculante quiere decir que es obligatorio. Uh-huh. Si algo es vinculante es que tiene fuerza y pueden obligarte a cumplirlo. Más bien deben obligarte a cumplirlo, ¿no? Deben obligarte a cumplirlo. Sí. Y por si no fuera poco, todo lo que ya hizo por China hasta este momento de la película, en su último acto heroico de la cinta, Mulan va, ya como mujer, porque ya la descubrieron, al Palacio Imperial y se enfrenta al líder de los hunos que no murió. Brotó de la nieve como margaritas, no lo digo yo, lo dice así la película, para luego ser cuestionada por el consejero real. Bueno, antes de eso, antes de que fuera cuestionada, pelea con Shang Yu. Uh-huh. Claro que lo derrota porque es Mulan. Y aquí viene una escena bien interesante que platicábamos antes de iniciar la grabación, que ella se pone al frente de esta tropa de la que ya quedan muy pocos, porque pues claro que las batallas que han tenido antes pues perdieron a soldados, y le sugiere a sus colegas que se disfracen de mujer para entrar al palacio donde está secuestrado el emperador. ¿Qué podemos reflexionar de esa escena? A mí me pareció muy interesante porque la primera parte de la película nos venden los hombres más fuertes, los hombres podemos con todo, hay que ser ese personaje de que todo lo resuelve, todo lo puede, y es el más fuerte, hasta la misma la canción lo dice, hombre es fuerte, hombre de acción, ¿no?
Y luego viene esa parte donde a mí me llamó mucho la atención, pues secuestran al emperador y están tratando los soldados de abrir la puerta a golpes. Ujú. Llega Mulan y dice, bueno, vamos a cambiar la dinámica, vamos a ser más inteligentes. Y se lleva a estos 3 soldados que han participado con ella en toda la película y se les une el capitán y por lo que aprendieron o lo que entrenaron pueden accesar al palacio, ¿no? Entonces también abrazar esa otra parte del hombre, decir, bueno, pues no todo lo puedo, también soy vulnerable. También el hecho de que a final de cuentas no siempre resuelve, por así decirlo, ¿no? Y a mí se me hizo muy interesante porque cuando Mulan asume ese liderazgo, cuando Mulan dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle la óptica a esto, empieza todo el proceso de a final de cuentas, de crecimiento de Mulan, de esa explotación de su inteligencia y de darle vuelta a la hoja de otra manera que no se había percibido en toda la película. ¿Cómo usa Mulan esa desacreditación por parte de la sociedad al ser mujer para tomar ventaja de ello, ¿no? O sea, Exacto. como para decir, a ver, ustedes que pensaban que las mujeres no podíamos o que no pasa nada si veo a una mujer pasar porque las mujeres son inofensivas, Sí. o sea, en el sentido de que no iban a poder darle guerra a este malo, ¿cómo voltea ella ese panorama, por así decirlo? Exacto. Y bien interesante porque a final de cuentas termina salvando a China. Uh-huh. O sea, termina demostrando la valía de la mujer para salvar al Estado chino, ¿no? Sí, porque en todo lo que ha firmado México, porque a México le encanta firmar tratados. A México le fascina firmar los tratados que sean... Tratado es padrísimo. Que derechos humanos, increíble. También lo firmo. Y a ver, estamos reconocidos todos como iguales. Todos y todas como iguales. Y justamente este tipo de películas, pues nos recuerda eso. Uh-huh. Que, a ver, valemos lo mismo. Uh-huh. Debemos tener los mismos derechos. Y por supuesto que hay que hacerlos valer. Y de nuevo, claro que tenemos derecho a no ser discriminados por ningún motivo, ni por tu sexo, ni por tu religión, ni por el grupo étnico al que pertenezcas, y no lo estamos inventando, lo dice la Constitución y todos los tratados internacionales que a México le fascina firmar. Uh-huh. Pero es sumamente relevante porque el conocer que tenemos estos derechos, pues claro que nos ayuda a exigirlos, ¿verdad? Aquí me gustaría agregar algo. En lo que dices precisamente los tratados, cuando empezamos con este boom de los derechos humanos, empezamos con el principio pro homine o pro hombre. Y pues lo señalábamos de esa manera, pero pues realmente no abarcábamos o no cubríamos pues a todas las demás personas que efectivamente pues no eran hombres. Entonces cambia ese principio pro hombre para hacerlo pro persona. Uh-huh. Y a empezar a abarcar precisamente a todas las personas que se autoconciban como se autoconciban y que se respeten sus derechos fundamentales o sus derechos humanos. Sí, porque finalmente el principio pro persona quiere decir que siempre hay que ver el asunto desde la óptica que vaya a ser más benéfico para la persona. Okay. Eso también es muy importante. Okay. Principio pro persona, recuérdenlo. Pero ahora sí, después de salvar a China, por última vez en la película, ¿qué pasa? Mulan es cuestionada por el consejero real que le dice que ella no puede ser una heroína porque es una mujer y ella textualmente dice jamás será digna de nada. Pero luego llega enfrente del emperador que le dice: he oído hablar mucho de ti, Fa Mulan. Robaste la armadura de tu padre, huiste de tu casa, suplantaste a un soldado, engañaste a tu oficial al mando, le enlista todo, de verdad le enlista todo. Deshonraste al ejército, destruiste mi palacio y nos has salvado a todos. ¡Guau! ¡Guau! Ahí explota la película y te das cuenta realmente de todo lo que acaba de suceder. Pero tal vez en una perspectiva un poco menos reflexiva y más legal. ¿El emperador podría demandar a Mulan por daños? Digo, destruyó su palacio. Uh-huh. Bueno, como figura en daño en el derecho civil, a lo mejor no, pero sí podría proceder a lo mejor una figura en el derecho penal, porque a final de cuentas el emperador representa al Estado, ¿no?
Si fueran particulares, pues sí lo podría demandar por los daños que le causó al palacio, ¿no? Pero como figura ya Estado, sí yo creo que ya aplicaría otra figura ya más del ámbito del derecho penal. Sí, porque el derecho civil rige las relaciones entre particulares. Exacto. Y aquí el emperador, pues digamos que es como el presidente de la república. Entonces, tal vez algunas de sus cosillas ahí salieron afectadas. Pero no sabemos. Solo sabemos que ella salvó a China muchas veces en la película. Y en esta reverencia que le hace al emperador al final y que es seguida por todas las personas que estaban ahí, podríamos decir que de forma tácita, es decir, no se lo dijo literalmente, le está otorgando amnistía. No sé si recuerdas que hablamos de la figura de amnistía en el primer episodio. Sí. Pues a lo mejor sí podríamos hablar de una figura de amnistía por la manera en que ellos conciben el derecho, ¿no? O una especie como de perdón por todos los delitos o todas las situaciones que cometió, pero en aras de salvar un derecho mayor que pues era al final de cuentas la población china, ¿no? Entonces, y también yo creo que el reconocerle el aspecto de una mujer salvó a China, ¿no? Yo creo que también eso es bien interesante en ese aspecto de darle un papel central y fuerte a la mujer, ¿no? Sí, sobre todo, de nuevo, sabemos que tiene poco con todo lo que hemos platicado aquí, que la mujer está tomando una posición distinta, no solo en el ámbito social, sino legal, exigiendo que se reconozcan muchos derechos. Tenemos la ley Olimpia, que no es una ley como tal, es una serie de reformas que se le hicieron a varios ordenamientos que ya existían, pero todo este tipo de cuestiones que creo que las redes sociales están haciendo un trabajo bastante bueno en difundir toda esta información y pues queremos ser parte de compartir pues que todos tenemos derechos y que es muy importante conocerlos, como ya lo hemos repetido a lo largo de este episodio. Pues yo, fíjate que me hace reflexionar mucho esto que dices, porque no digo que México vaya adelantado, pero creo que ha dado pasos firmes y buenos en pro de los derechos de las mujeres. O sea, no sé, hace, ¿qué te gusta? ¿10 años? ¿15 años? Era impensable pensar en una mujer presidenta. O sea, era como algo que decías, no va a pasar. No porque no quisiera, sino porque sabías que la tenía muy complicada. Y ahora creo que, tangiblemente vemos que tenemos una mujer presidenta, ¿no? Lo cual yo creo que habla mucho, sin demeritar toda la lucha y esfuerzo que han hecho las mujeres por conseguir todos estos derechos, valores, que se les vea por igual. Creo que vamos, entre comillas, bien. Sí, pues queda muchísimo trabajo por hacer y todo empieza desde algo tan sencillo como ver esta película de manera diferente. Puede no hacer el cambio, no va a hacer el gran cambio, pero simplemente verla desde otra perspectiva de, bueno, ¿y ella por qué tuvo que hacer todo lo que hizo para ser parte del ejército? Ahora, ¿cuál es la posición de la mujer en el ejército o en la vida en general? Y cómo los ordenamientos legales también van cambiando y respondiendo a este nuevo contexto en el que, pues, poco a poco las cosas van siendo un poco diferentes. Pero fíjate que justo también me hace pensar que muchas veces las mujeres logran y obtienen esta visibilidad a la fuerza. O sea, me hiciste acordarme de la mujer que corrió el maratón de Boston. La primera mujer, porque antes el maratón de Boston era solo para hombres y luego esta mujer se mete y hay una imagen famosísima de hombres tratando de detenerla y ella dijo de que sí puedo y qué padre. Sí, que pues no debería ser así, ¿no? Porque, claro que no. Porque el Estado tiene la obligación de proteger y cumplir con todas las normas para que tú puedas gozar de tus derechos, ¿no? Claro, y curiosamente ahorita que tocabas el tema de que pues una primera presidenta mexicana, pues también fue el año pasado, tuvimos la primera vez que 3 mujeres fueron las líderes de los 3 poderes que tenemos en México. En México tenemos un poder ejecutivo, que es ahorita la presidenta, el poder judicial, que ahorita la cabeza es una mujer, que es la ministra Norma Piña, y en su momento estuvo esta senadora, Infrigenia, que acaba de fallecer, pero las 3 estuvieron y fueron las líderes de estos 3 poderes
que antes pues era impensable, ¿no? Estuvo en la toma de... Sí. Estuvo en la Sí, toma, ¿verdad? sí, exacto. Sí, claro, dio un discurso, dio unas palabras en la toma. Exacto. Sí. Y ellas fueron las 3 mujeres más Fíjate, no importantes. supe cuándo falleció. Sí, y pues era, en ese momento pues estaban los 3 cargos más importantes de México En mujeres. en mujeres. Qué bien, qué bien. Y podemos seguir reflexionando y podríamos seguir platicando y podríamos de verdad diseccionar esta película más a profundidad de lo que creo que lo hemos hecho aquí. Pero de esta historia podemos aprender muchísimas otras cosas. Y podríamos también volver a escuchar cada número musical desde una perspectiva distinta. La verdad es que jamás terminaríamos. Desde la igualdad, no discriminación, el derecho militar, que a mí la verdad se me hace interesantísimo, el derecho internacional también, que pues, no lo abordamos aquí, pero estaría interesante también hacerlo en algún momento, e incluso como lo dijimos al inicio, pues de las fuentes de derecho. Pero como en todas las historias que traemos en este espacio, la lección va más allá de eso. Como creo que hemos reflexionado un poquito aquí, este fue un episodio más reflexivo, me encanta. Y nos hace darnos cuenta de que podemos elegir qué papel vamos a jugar en el mundo, que la adversidad nos hace florecer y que la valentía es necesaria para que, al ver tu reflejo, puedas reconocer tu propio valor. Muchísimas gracias. Pensamientos finales, palabras finales. No me gustaría estropear lo que acabas de decir. O sea, creo que cierras perfectamente, más que agradecer al invitado. Yo también agradecer, yo también comparto con José Luis, creo que la forma en que cerraste es idónea para este episodio, y agradecer la invitación tanto a José Luis como a Sofía de estar aquí y agradecerles este espacio. Pues muchas gracias a ustedes. Lick, lo tendremos de vuelta, sin duda. Hay que elegir una película, porque creo que aquí somos bastante fans de esta gran industria de la animación. Pero bueno, muchas gracias por su tiempo, por escucharnos, y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.